Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana de este día viernes 1 del mes de mayo del año 2026. Gracias a Dios porque nos regala la vida, nos da la oportunidad una vez más de poder meditar en su santa palabra. Vamos a meditar en esta mañana como agradecimiento a Dios por sus bendiciones, por sus cuidados que ha tenido con nosotros y por permitirnos estar con vida en este momento. Ahora, estos días hemos hablado de la fe, hoy cambia un poco los temas a meditar. Hablábamos de la fe, hoy vamos a hablar acerca del sincero dolor por el pecado, que corresponde para esta mañana. Pero para continuar, los invito a que hagamos una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana porque nos concedes la vida y la oportunidad de poder meditar en tu santa palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Sabemos que te fallamos, somos indignos ante tu presencia, pero haz una obra en nuestras vidas y ayúdanos a ser fieles a ti. Te pedimos que esta palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas, pues lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en este tema. Decíamos hace un momento, sincero dolor por el pecado. Ahora, si no hay dolor, pues no hay arrepentimiento. Necesitamos estar con dolor por lo que hemos cometido para decir, hoy sí estoy arrepentido. Porque algunas veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento y son cosas completamente diferentes. Muy bien, dice la lectura, la cita bíblica bajo el título Sincero dolor por el pecado. La lectura del libro de los Hechos, capítulo 3, el versículo es el versículo 19. Dice la palabra de Dios. El consejo en el sermón que da Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Hermanos, es interesante analizar las palabras del apóstol Pedro. Este era prácticamente como el segundo sermón ya con el Espíritu Santo. Ahora él sigue predicando, ¿verdad? Y él le dice al pueblo judío, arrepiéntanse y conviértanse. La promesa para que sean borrados, dice, vuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor. Y no era solo para Israel, sino que también este llamado es para cada uno de nosotros. Así que necesitamos pensar en nuestra vida, pensar qué es lo que hemos realizado, para que con la ayuda de Dios podamos cambiar. No podemos hacerlo solos, es Dios el que puede obrar en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pedro, así que arrepiéntanse, aparte de arrepentirse, de sentir dolor por el pecado, dice conviértanse, sean una nueva persona. Porque de esa manera el apóstol Pedro dice, vendrán, dice, tiempos de refrigerio, que vendrán de parte de la presencia, dice, del Señor. Hermanos, es una invitación que también nos compete a cada uno de nosotros. Así que en la palabra de Dios dice, arrepiéntanse y conviértanse. No es solo sentir un remordimiento que hemos hecho algo malo, sino está hablando de un cambio de nuestra vida, un cambio activo, un cambio de dirección y reconocer el pecado y abandonar el mal camino para podernos volver hacia los caminos de Dios. La promesa, cuando dice, para que sean, dice, borrados vuestros pecados. El propósito es una limpieza espiritual total, que también podemos llamarlo, ¿verdad?, como un perdón de nuestros pecados. Cuando habla del tiempo, ¿verdad?, de refrigerio, también puede referirse a sentir, ¿verdad?, paz, a sentir un descanso,
a sentir un alivio espiritual, sentir un avivamiento, ¿verdad?, que proviene de la presencia de Dios después que nos hemos arrepentido. Como decía hace un momento, pues también consideramos que este versículo es parte del segundo sermón que da el apóstol Pedro al pueblo judío para que se arrepintiera de su actitud, de su desprecio y rechazo que tuvieron hacia nuestro Señor Jesús. Así que Hechos 3:19, hermanos, ofrece esperanza, ofrece una restauración, prometiendo que al arrepentirnos de una manera sincera nos puede llevar a una renovación espiritual completa, ¿verdad?, en Jesús. Muy bien, la lectura que corresponde para esta mañana dice: las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, son justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. Así que ¿cuántas veces tenemos el mal concepto de que Dios quiere que hagamos algo penoso para sentirnos que nos ha perdonado? No es así. ¿Cuántas personas se equivocan y les gusta caminar de rodillas una cierta cantidad, como cumplir una penitencia para que Dios lo perdone? Así que dice las condiciones, ¿verdad?, de Dios para obtener de su misericordia son sencillas, justas y razonables, porque nunca, hermano, nunca, dice la lectura, nos va a pedir algo injusto o penoso para que digamos: hoy sí, el Señor me ha perdonado de mi falta. No, hermano, Dios es tan grande y amoroso, y Él conoce también nuestras debilidades, y Él nos da de su fortaleza para poderlas enfrentar. Tampoco para poner excusa y decir: es que no puedo hacerlo. Si Dios dice que sí podemos hacerlo, solamente es que nosotros muchas veces no ponemos de nuestra parte. Queremos que Dios haga una obra en nosotros cuando nosotros, nuestro corazón, le hemos cedido el trono a nuestros deseos egoístas, a las tentaciones o al pecado. Pero Él quiere formar parte de mi corazón. Solamente yo tengo que abrirle la puerta para que Él haga una obra en nuestras vidas. Muy bien, dice: no necesitamos, dice, hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios del cielo, o para expiar nuestra transgresión, más que el que confiese su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Así que, hermanos, no necesitamos, dice, hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni hacer grandes o duras penitencias para decir: hoy sí, Dios me ha perdonado. Para expiar nuestra transgresión, dice, simplemente necesitamos primero aceptar que hemos pecado. Porque algunas veces pensamos que hemos obrado bien cuando hemos fallado a Dios. Necesitamos primero reconocer que hemos fallado. Y cuando hemos fallado, y eso nos produce dolor por haber fallado al Señor, entonces eso nos va a motivar a confesar el pecado. Y aparte de confesarlo, dice también la lectura que hay que apartarse de ese pecado. Porque si yo lo confieso y lo sigo practicando, prácticamente no estoy arrepentido. Pero Dios pide que me arrepienta, que lo busque, que haga, ¿verdad?, de su voluntad, que me aparte del mal. Y de esa manera, dice, alcanzaremos nosotros todos, ¿verdad?, misericordia de Dios. Dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del pecado. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Así que, hermanos, de nosotros depende lo que nos dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que el arrepentimiento verdadero comprende tristeza por el pecado. Aparte, abandonar ese pecado. Así que somos nosotros los que decidimos. Queremos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos sentir un sincero dolor por el pecado
arrepentirnos, confesarlo y abandonar el pecado. De esa manera, el apóstol Pedro predicó y dijo, vamos a poder obtener refrigerio, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Muy bien, dice que hasta que lo repudiemos de corazón, hasta ese momento podremos experimentar un verdadero arrepentimiento. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿en realidad nos hemos arrepentido, hermanos? En realidad sentimos, ¿verdad?, que nos duele la falta que hemos cometido para decir, hoy sí estoy arrepentido. No lo confundamos con remordimiento. Es arrepentimiento, un dolor para haber pecado y estar dispuesto a abandonarlo. Muy bien. Ahora dice, un rayo de luz de la gloria de Dios, un centello de la pureza de Cristo, que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Así que, ¿cuánto necesitamos? Solamente un rayito, ¿verdad?, de luz de la gloria de Dios. O un centello, dice, de la pureza de Cristo que penetra el alma para darnos cuenta de cuán pecadores somos y que necesitamos a ese Salvador. Y así vamos a descubrir toda la deformidad, dice, del pecado o los defectos del carácter humano. Mientras no nos comparemos con Jesús, muchas veces podemos hasta sentir que estamos bien, pero cuando nos comparamos con el Maestro, sabemos nosotros en qué hemos fallado. Dice, hace patente los deseos impuros, la infidelidad de corazón y la impureza de los labios, los actos de deslealtad del pecador que anulan la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, todo, dice, está a la vista de nuestro Dios. Así que ante sus ojos no hay nada que esté oculto. Claro, Él lleva un registro, pero Él no necesita de registro. Nosotros sí. Él simplemente sabe qué es lo que hacemos, sabe quién merece la salvación y quién no. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque dice, todos los actos están a la vista de Dios. Pero Él lleva un registro para nosotros mismos. Necesitamos, ¿verdad?, comprender que Él conoce todas las cosas, hasta lo más profundo, ¿verdad?, del corazón. Dice las últimas líneas, las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viva en el alma. Así que, hermanos, Dios es grande, ¿verdad?, y poderoso. Él quiere hacer esa obra en nuestra vida, pero no nos obliga, ni tampoco la quiere hacer a la fuerza. Él quiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros ponga de su parte, ¿verdad?, que se sienta el deseo de arrepentirse de corazón, sintiendo dolor por haber fallado y estar dispuesto a abandonar el pecado para que de la presencia del Señor se vengan tiempos del refrigerio. Hermanos, Dios, ¿verdad?, nos llama, Dios nos invita una tras otra vez que experimentemos ese cambio en nuestra vida para ser fieles y felices, que con un poquito, ¿verdad?, de los rayos o un destello de la santidad de Cristo nos motive para ser fieles y sentir, ¿verdad?, ese dolor por el pecado y experimentar un verdadero arrepentimiento para que vengan de la presencia del Señor ese tiempo, ¿verdad?, del refrigerio. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos, es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana por la vida que nos concedes, por la oportunidad que nos das de poder ver la luz de este día y también poder escuchar tu palabra. Te pedimos tu bendición para que hagas una obra en nuestras vidas y con tu ayuda, Señor, podamos ser fieles y seguir adelante. Sabemos que no podemos solos. Con tu ayuda estamos seguros que podemos ser parte de los vencedores.
haz esa obra en nuestra vida de experimentar un verdadero arrepentimiento. Abandonar, Señor, con tu ayuda todas las faltas y pecados, porque queremos un día estar contigo en las mansiones celestiales. Que esta lectura, Señor, sea de mucha bendición para tus hijos, pues lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Los esperamos para un próximo en esta página de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor pueda bendecirlos a todos.